estudios que estamos haciendo del libro de Romanos, y como hemos recibido, el tema es que no hay una sola persona que sea justa. Todos somos pecadores. Raúl, el Señor te bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Vamos a compartir la palabra de Dios. Cuando era chico en mi casa teníamos varios juegos de mesa. Había uno que me gustaba mucho, aunque no lo entendía muy bien el juego, pero me gustaba ver las fichas, las cartas que tenía. Se llama Misterio el juego. No sé si alguna vez lo conocieron. Es una copia argentina del juego Clue de Estados Unidos. Es un juego de detective. O tira los dados y tenés que resolver un caso, un crimen que se cometió en una habitación, lo cometió una persona. Y tenés que descubrir quién fue el que cometió el crimen, a quién mataron, en dónde. Y entre los sospechosos había un par de personajes. Estaba el hombre lobo, Drácula, la momia. No era era un poco turbio el juego, digamos. Y había un personaje que se llamaba Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ese era uno de los personajes, uno de los sospechosos. Y este personaje proviene de una novela que la escribió un tal Robert Louis Stevenson. Este Dr. Jekyll and Mr. Hyde es una novela del año 1800 y algo, y es una tesis, en realidad. Es una tesis acerca de la condición humana. Este Dr. Jekyll crea una poción que al beberla separa la parte buena de la parte mala de su ser. La realidad es que cuando él la bebe, se convierte en Mr. Hyde. Y Mr. Hyde es un ser atroz, es un ser malvado, es un ser capaz de realizar cualquier tipo de atrocidad. Ahora esta novela, que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una tesis que alguien escribió para poder analizar lo que es la condición del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Qué hay en el interior del hombre? Vos sabés que muchos filósofos, pensadores se han puesto a discutir acerca de cómo es el hombre. Si el hombre es bueno, si el hombre es malo. Y las posiciones están totalmente diferentes. Por ejemplo, había un tal Rousseau que decía: el hombre es bueno. El hombre es bueno. El problema del hombre es la sociedad. Porque cuando el hombre entra en la sociedad se tiene que empezar a defender y saca lo peor de él. Este Rousseau hablaba del buen salvaje. El hombre interior, el hombre genuino es bueno, lo que lo hace malo es la sociedad. Y por otro lado había otros filósofos que hablaban de que no, el hombre es malo. El hombre es malo porque siempre busca su propio bien y no el de los demás. Ahora, la pregunta que vamos a tratar de pensar y reflexionar hoy es justamente esto: ¿qué somos? ¿Cómo somos? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Cómo es el hombre? El hombre es medio bueno, medio malo. El problema está fuera del hombre. Y un poco el pasaje que vamos a leer hoy habla un poco acerca de esto, de la condición humana. Y dejamos de lado los pensadores, los filósofos, este escritor de novela, y vamos a ir directamente a la palabra de Dios en Romanos 3, que es el pasaje que nos toca en esta mañana, el versículo 9 al 20. Pero antes vamos a orar para pedirle la guía de Dios para este momento. Padre del cielo, muchas gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir juntos. Vos inspiraste tu palabra y ahora te rogamos que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para poder aprender, Señor, más acerca de tu palabra, que nos instruya, que nos corrija, Señor, que nos muestre quiénes somos, Señor. Te agradecemos por este tiempo que compartimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Romanos 3, versículo 9 al 20, el que nos toca ahora. Y fíjate cómo dice, está ahí en la pantalla, se lee. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? Dice Pablo. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Bien, comienza Pablo diciendo una pregunta. ¿A qué conclusión llegamos? Y si no vamos a hacer un repaso de lo que venimos viendo los domingos anteriores, pero déjame resumírtelo. Pablo viene acusando a toda la humanidad de estar bajo pecado. Y acusa a tres tipos de personas. El primero, el pagano, capítulo 1 de Romanos. El segundo, el moralista. Y el tercero, al religioso. Y específicamente a los judíos, al pueblo judío. Y llega a esta conclusión y dice, pero entonces hemos ya acusado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Déjame graficarte lo que vimos de estos tres capítulos con una imagen que quizás te pueda ser útil, ¿sí? Imaginemos que hay tres nadadores que se ponen a la orilla de Mar del Plata y se proponen cruzar el Atlántico hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 6.664 kilómetros en línea recta. El primer nadador es un inexperto, no sabe nada. Lo tiras en una pelopincho y se ahoga. El segundo nadador tiene algo de conocimiento. Sabe nadar crawl, pecho, pero muy amateur. El tercer nadador es un profesional. Campeón olímpico, todas las medallas, y ahí está. Y se proponen, y salen los tres a nadar. El primer nadador, el inexperto, a los pocos metros cuando dejó de hacer pie, se ahogó. El segundo logra hacer un par de metros más, pero también las olas se lo llevan y se ahoga. El tercero logra hacer un par de kilómetros más, pero pierde fuerza en un momento y se ahoga. La pregunta es, ¿quién está más ahogado? Los tres. Los tres están más ahogados, están igual de ahogados. No importa cuánto llegó, si uno llegó 10 metros, el otro 60 metros y el otro 2 kilómetros. Los tres están muertos, los tres están ahogados. Y la imagen de esto es similar a lo que venimos leyendo. El pagano, el moralista, el religioso judío, los tres están muertos bajo el pecado. Ahora, Pablo va a comenzar a argumentar, ¿sí? Pablo ya argumentó, ahora lo va a fundamentar. A todo lo que dijo acerca de la humanidad que está bajo pecado, ahora lo va a fundamentar. ¿Y cómo lo va a fundamentar? Con la palabra de Dios. Por eso ahí el versículo 10 dice, así está escrito. Y a partir de ahí Pablo comienza a dar versículo tras versículo que vos lo vas a encontrar en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, Isaías, Eclesiastés. Todos esos versículos que Pablo cita están en el Antiguo Testamento. Pero me gustó esto, porque Pablo, el apóstol Pablo, que recibía revelación de parte de Dios, de pronto se somete también a la autoridad de la palabra de Dios. Y dice, como está escrito. Y fíjate vos que la Biblia para nosotros es el fundamento de todo lo que nosotros creemos.
Y la Biblia es suficiente en fe y conducta. Es suficiente. Y Pablo sabe esto. Y Pablo va a fundamentar lo que ya argumentó, lo va a fundamentar con la palabra de Dios. A Pablo no le interesa lo que piensen los filósofos. Había muchos filósofos en aquella época, muchos pensadores. No va a citar a ninguno de ellos. Lo que va a citar es la palabra de Dios. Y uno tras otro va a comenzar a dar versículos acerca de la realidad del hombre, acerca del pecado. Y básicamente, déjame decirte que lo que encontrás allí del versículo 10 hasta el versículo 18 es lo que el pecado ha hecho en nosotros. Y déjame resumírtelo en dos cosas, ¿sí? En primer lugar, la verdad es que el pecado nos afecta a todos, y nadie queda excluido de esto. El pecado nos ha afectado a todos. Por eso Pablo utiliza estas expresiones de manera repetida, ¿sí? Primero dice, tanto los judíos como los gentiles, no hay uno solo, no hay nadie, todos, no hay nadie, ni siquiera uno, nadie, no hay uno solo, todo el mundo. Lo que Pablo está tratando de hacer es incluir a todos, no importa quiénes sean, no importa de dónde hayan nacido, no importa, todos están